Muy buenas noches. Hoy vamos a dar inicio a la sesión 4 del curso de Patología 1 para asesorías por pares y vamos a iniciar con un pequeño banqueo como todas las semanas, de forma que apliquemos esta técnica del space repetition que nos permite recordar justamente los temas que hemos visto la semana pasada y que ustedes han afianzado mediante su teoría de los viernes. Entonces, ya saben que por el chat o a través del micro me dicen la respuesta. A ver. La primera pregunta dice, en un experimento se realiza la embolización de esferas de cristal en las arterias coronarias de ratas y aparece una lesión miocárdica. A los 7 días se examinan cortes del miocardio con microscopio óptico. La figura muestra la imagen microscópica de uno de sus cortes. ¿Cuál de los siguientes mediadores es más probable que se esté expresando para dar lugar a esta imagen? Entonces, nos dice al 7.º día, ¿no? Recordemos que los primeros 3 a 4 días, tras habernos hecho una herida, pues se da todo el proceso de inflamación. Luego, a partir del 5.º día, se da el proceso de proliferación, que es el crecimiento de tejido de granulación. Y a partir ya de las 2, 3 semanas siguientes, se da todo el proceso de reparación, ¿no? Entonces, aquí me dice el 7.º día. Aquí, este tipo de tejido tiene un nombre, lo vimos la semana pasada. ¿Cuál de los siguientes mediadores es más probable que se esté expresando para dar lugar a esta imagen? Factor de crecimiento epidérmico, interleucina 2, leucotrieno, tromboxano A2, factor de necrosis tumoral o factor de crecimiento endotelial vascular. A ver, ¿quién se anima a responder? ¿Alguna, chicas? Estamos con un tejido de granulación. ¿Cuál de todos estos factores es el que se va a expresar para estimular el crecimiento ya sea de vasos sanguíneos o de matriz extracelular? ¿Cuál creen? La factor de crecimiento natural vascular. Sí, muy bien, muy bien. Excelente. La respuesta es la F, factor de crecimiento endotelial. La figura nos muestra un tejido de granulación, ¿no? Por el día se pueden guiar y también por la imagen. Entonces, el factor de crecimiento endotelial vascular justamente va a estimular el crecimiento del endotelio en los vasos sanguíneos que se van a formar, ¿no? Los demás son mediadores inflamatorios, mediadores de vasoconstricción y el factor de necrosis tumoral tampoco tiene que ver acá. Ya, muy bien. Segunda pregunta. ¿Favorece la formación de fibrosis, excepto, recordemos que la fibrosis es el proceso de eh, acumulación de matriz extracelular, ¿no? Los fibroblastos empiezan a producir un montón de colágeno, el cual se va a depositar. Entonces, ¿qué favorece este depósito de matriz extracelular? A, menor degradación del colágeno. B, disminución de la síntesis de colágeno. C, aumento de las metaloproteinasas, recuerdan esas enzimas. D, ausencia de fibroblastos. O E, menor producción de factor de necrosis tumoral e interleucina 2. ¿Cuál de estos contribuye a la formación de fibrosis? Me pueden escribir también por el chat si es que no pueden prender su micro, no hay problema. A ver. ¿A quién he escrito? Ay, ya, es desde antes de la F que María Claudia también había respondido. Muy bien. Este, a ver en esta, chicas, ¿cuál creen que es? ¿Cuál favorece la formación de fibrosis? El depósito de matriz extracelular.
A ver, ¿alguien? Vamos, chicos, ustedes pueden. ¿Cuál es? Ya. Para no demorar mucho, yo les voy a ayudar en esta. Y acá la respuesta sería la A, la menor degradación de colágeno. ¿Por qué? Porque si yo quiero depositar matriz extracelular, necesito depositar colágeno, necesito bloquear todo aquello que va a hacer que el colágeno disminuya. Entonces, mientras menor degradación de colágeno no haya, significa que habrá más colágeno disponible para el proceso de fibrosis. ¿Por qué no pueden ser los demás? Bueno, disminución de la síntesis de colágeno, obviamente no, ¿no? Eso no favorece la fibrosis. El aumento de las metaloproteinasas, recordemos que las metaloproteinasas son las enzimas que degradan el colágeno. La ausencia de fibroblastos tampoco, porque los fibroblastos los necesitamos para el depósito de colágeno, y menor producción de factor de necrosis tumoral e interleucina 2 tampoco no tienen relación acá. Ya, esta sí, a ver, esta está, ahí, esta les dije que es una fija que casi siempre les va a venir. A ver, ahí, sí, ya, entonces, acá dice, paciente mujer de 47 años acude a consultorio de cirugía por presentar induración de cicatriz antigua de cesárea que tuvo hace un año. Usted revisa la cicatriz y observa que esta se visualiza de un color violáceo, engrosada con aspecto festoneado que no respeta los límites originales de la cicatriz. Usted sospecha de A, queloide, B, granuloma tuberculoide, C, cicatriz. Muy bien, excelente. La respuesta es la A, queloide. Recordemos que en los tipos de cicatrices anormales tenemos lo que es queloide y cicatriz hipertrófica, ¿no? Y cuando yo hablo de queloide me refiero a la formación de una cicatriz que no respeta los límites originales de la herida. Es decir, que va más allá de los límites de la herida original y no se contrae. En cambio, la cicatriz hipertrófica, propiamente dicha, crece de forma vertical hacia arriba y sí respeta los límites originales. Y ahí finalmente, una mujer de 23 años en tratamiento con corticoides por una enfermedad autoinmune tiene un absceso en la parte superexterna del brazo derecho, una herida que se infecta. Se somete a cirugía menor para realizar una incisión y drenar el absceso, pero la herida cicatriza muy poco en el mes siguiente. ¿Cuál de los siguientes aspectos de la cicatrización de heridas es más probable que sea deficiente en esta paciente? Acá recordemos que hay algunos factores que van a afectar todo el proceso de cicatrización, ¿no? Y acá la paciente tiene uno, aquí te lo dicen, está en tratamiento con corticoides. Entonces, ¿qué es lo que afecta el corticoide dentro del proceso de cicatrización? Afecta el depósito de colágeno, afecta la elaboración de este factor, afecta la infiltración de neutrófilos, la repitalización o la producción de serina proteínas. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Ahí es la última ya. Sí lo La mencionamos en la C, primera. A ver, ya puede ser, pero sobre todo, mira, sobre todo es el depósito de colágeno, ¿ya? Hay algunos factores que van a afectar la respuesta inmunitaria, sí, pero esos factores son más que todo personas, por ejemplo, inmunosuprimidas, ¿no? Personas que tienen VIH, que tienen otras enfermedades que las inmunosuprimen, que hacen que su sistema inmune no responda bien. Por ejemplo, personas malnutridas, etcétera. Pero aquí cuando hablamos de corticoides, estos medicamentos van a afectar el depósito de colágeno, haciendo que hace el colágeno, le da tensión, le da consistencia a la herida. Entonces, es por eso que en ausencia de colágeno, esta herida va a tardar en cicatrizar. ¿Ok? Muy bien, chicas. Ya, entonces, ahora sí voy a compartir. A ver, permítanme un ratito.
Y ahora sí voy a compartir propiamente lo que es la clase del día de hoy. A ver, ya que está. Ya. Entonces, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver hoy es el tema de trastornos hemodinámicos. Este es un tema bastante interesante, bastante bonito. eh, y va más que todo a todos esos trastornos que van a afectar lo que es, por ejemplo, el proceso de perfusión. Entonces, cuando yo hablo de trastornos hemodinámicos, hablo que o hay una perfusión inadecuada. ¿Y qué me causa perfusión inadecuada? Me causa isquemia, ¿no? Necrosis por isquemia, por falta de oxígeno. O también procesos en los cuales hay un exceso de determinados factores que me puede causar un efecto trombótico, ¿ok? Entonces, eh, dentro de las generalidades, primero es importante saber este concepto. Ese concepto quiero que lo fijen muy bien porque en base a eso vamos a poder entender todo lo demás, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de las fuerzas de Starling, nos referimos que a nivel de los capilares tenemos dos fuerzas. La presión hidrostática, como pueden ver acá, y la presión oncótica u osmótica coloidal. Cualquiera de los nombres es válida. Presión osmótica coloidal, presión coloidosmótica, presión coloidal. Cualquiera de los tres nombres se refiere a lo mismo. Entonces, como le digo, a nivel de los capilares tenemos dos fuerzas. La presión hidrostática, como ustedes pueden ver, es una fuerza vascular que saca el agua, saca las sales hacia el espacio intersticial, hacia el intersticio. Entonces esa presión es para afuera. Pero al mismo tiempo hay otro tipo de presión que es la presión coloidosmótica, la presión osmótica coloidal, que es la fuerza que contiene el agua y sus solutos dentro del espacio intravascular. Contiene el agua y solutos en el espacio intravascular. Perdón. Ya, entonces, estas dos presiones, la presión hidrostática, la presión oncótica, deben estar equilibradas. ¿Para qué? Para que no salga mucha agua y tampoco, para que no salga mucha agua y para que todo el agua tampoco se retenga en el espacio intravascular, ¿no? O sea, siempre cuando hablamos de lo fisiológico, de lo normal, estamos hablando de un estado de equilibrio. Entonces, la presión hidrostática, como ven, va a ser la fuerza que tienda a filtrar agua hacia el espacio intersticial, hacia el espacio entre las células, mientras que la presión oncótica va a generar una tendencia de reabsorber agua. Reabsorber, esas son palabras claves que, que les puede servir para entender esto. Reabsorber y filtrar. ¿Ya? Mientras que la presión hidrostática filtra agua hacia afuera, la oncótica reabsorbe y contiene el líquido. ¿Ok? Y acá es importante recalcar que la presión osmótica va a estar determinada por una proteína muy importante que es la albúmina. Seguro ustedes ya han escuchado por fisiología. La albúmina es una proteína que se sintetiza, síntesis hepática, ¿ok? Y bueno, la albúmina es una de las tantas proteínas que tenemos en nuestra circulación, pero es una de las más importantes por su cantidad y por su función. La albúmina lo que va a hacer es permitir justamente que
el plasma y sus solutos se mantengan en el espacio intravascular. Entonces, toda situación, toda patología que cause la disminución de la albúmina va a hacer que la presión coloidosmótica disminuya. ¿Qué pasa si mi presión coloidosmótica disminuye? Eh, el agua se va a empezar a extravasar, porque la presión coloidosmótica hace que se contenga. Y si disminuye, se empieza a extravasar, se empieza a filtrar el líquido en el espacio intersticial, ¿ok? Todo esto ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, ya una vez entendido esto, y perdón, acá también me faltó mencionarles que aquí también tiene una función importante en lo que es la red de lo que son el drenaje linfático. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los ganglios linfáticos? Lo que van a hacer ellos es eh, em, como que reabsorber, aquí lo voy a poner, reabsorber el exceso de líquido intersticial y devolverlo a la circulación. O sea, si se extravasa un poco de líquido que puede ocurrir, el drenaje linfático, justamente es su nombre, ¿no? Drenaje se encarga de reabsorber ese exceso de agua intersticial y devolverlo a la circulación a través del corazón derecho. Ahora, ¿qué pasa? Que toda situación que haga que el drenaje linfático se afecte, se obstruya, va a hacer que la reabsorción del líquido intersticial sea deficiente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos presión hidrostática, presión osmótica y drenaje linfático. Bueno, ahora sí, entendiendo estos conceptos, vamos a pasar a explicar esta parte de los edemas. Cuando yo digo que hay edema, significa que hay extravasación, aumento de presencia de líquido intersticial. Este es el aumento de la presencia de líquido intersticial. Este es el edema. En cambio, cuando yo digo derrame, que es otro concepto, y les pueden preguntar sus profesores así en sus seminarios, es la presencia de líquido en una cavidad. En una cavidad donde normalmente no debería haber líquido. O hay un mínimo de líquido, pero aumenta. Un ejemplo, cuando tú dices derrame pericárdico, ¿qué es el pericardio? El saquito que recubre el corazón, ¿no? Es una cavidad. Tú no dices edema pericárdico, tú dices derrame pericárdico, porque está habiendo presencia de líquido en esa cavidad fisiológica. Cuando dices edema pulmonar, tú lo llamas así porque el líquido va a estar en el intersticio pulmonar. Tú nunca dices derrame pulmonar, ¿no? Tú a lo que le dices derrame es a derrame pleural, por ejemplo, porque la pleura es una cavidad. Entonces aquí vamos a poner algunos ejemplos por si les preguntan. Pleura es una cavidad, peritoneo es otra cavidad, pericardio, ¿ok? Eso para que lo sepan. Entonces, cuando yo hablo de edema, puede ocurrir o que hay un aumento de la presión hidrostática. Recuerden, presión hidrostática, presión que filtra, que saca el agua fuera del vaso sanguíneo. Hay un aumento de la presión hidrostática o hay una disminución de la presión coloidosmótica. Es decir, la presión para contener el líquido intravascular está disminuido y por lo tanto se empieza a salir el agua, se empieza a escapar el agua del vaso sanguíneo. Entonces, sea el aumento de la presión hidrostática o sea el mecanismo, la disminución de la presión coloidosmótica, la consecuencia va a ser la mayor salida del líquido de los vasos hacia el intersticio. Y como va a haber tanta salida de líquido hacia el espacio intersticial, la tasa de drenaje linfático se va a ver superada. O sea, claro, mi sistema linfático puede drenar el líquido intersticial, pero hasta cierto punto. Si sale mucho más líquido y sobrepasa su capacidad de drenaje, entonces el sistema linfático se va a ver superado y
ya no va a poder drenar ese exceso de líquido, dando como consecuencia la presencia de edema. Líquido libre aumentado en el espacio intersticial. Entonces aquí ustedes pueden ver esta laminita, por ejemplo, donde se ve lo que es la presencia de edema en el espacio intersticial. Todo esto. Ahora, ¿cuáles son las causas? Y esta siempre es pregunta de examen. Siempre, de verdad, te van a poner o que indiques una de las causas de aumento de presión hidrostática o una de las causas de disminución de la presión osmótica. ¿Ok? Entonces, esto sí, vamos a hacer bastante hincapié en esto. A ver, cuando yo hablo de presión hidrostática, más que todo está causado por una alteración del retorno venoso. ¿Ok? Ustedes saben que aquí está el corazón. Mejor, lo voy a dibujar acá. Ya. Aquí está el corazón y tiene sus 4 cavidades, ¿no? Y al corazón derecho llega todo lo que es el sistema venoso. Sistema venoso. Y por acá, sale del corazón izquierdo, sale todo lo que es el sistema arterial, ¿no? A través del sistema venoso llega la sangre no oxigenada y a través del sistema arterial corre la sangre oxigenada. Entonces, en el aumento de la presión hidrostática, uno de esos mecanismos principales es la alteración del retorno venoso y una de sus causas principales es la insuficiencia cardíaca congestiva. Brevemente, ¿qué pasa en la insuficiencia cardíaca congestiva? Que es un tema que seguro ya lo van a ver en Fisiopato, pero se los comento a grandes rasgos. Mi corazón no es capaz de bombear suficiente sangre, el gasto cardíaco disminuye. Entonces, la sangre va a seguir llegando a través de las venas, va a seguir llegando con normalidad, pero el problema es que este corazón no es capaz de expulsar sangre, entonces va a empezar a acumularse sangre, a congestionarse el corazón. Y va a haber una congestión como de tipo retrógrada. Significa que se va a congestionar el ventrículo derecho y esto va a hacer que se congestione la aurícula derecha y esto va a hacer que se congestione la vena cava que llega a la aurícula derecha y así como que hacia atrás, ¿ok? Entonces todo esto va a hacer que haya una congestión y un aumento de presión hidrostática. Otra situación que puede causar aumento de presión hidrostática es la pericarditis constrictiva, la obstrucción o compresión venosa y otras causas pueden ser calor, desregulación neurohumoral. Luego en la reducción de la presión osmótica, dijimos que acá está determinado por la hipoproteinemia, es decir, por la disminución de albúmina. ¿Por qué puede disminuir la albúmina? Por pérdida de proteínas a través de glomerulopatías. Eso es un tema que también ya van a ver en lo que es fisiopatología, pero hay ciertas glomerulopatías, es decir, hay ciertas condiciones renales que van a hacer que se pierda la proteína, ¿no? Normalmente a través del riñón no se debe perder proteína, pero cuando el riñón falla se empieza a filtrar proteínas y una de esas es la albúmina. Otra condición, la cirrosis. Dijimos que la albúmina se produce en el hígado, ¿no? Entonces, un hígado disfuncional no va a poder producir suficiente albúmina. Luego, la falta de albúmina exógena. La albúmina también se consume en la dieta. Una persona malnutrida va a tener poca albúmina de fuente exógena. Y también gastroenteropatía con pérdida de proteínas. Un síndrome de mala absorción. No se absorbe suficiente proteína, no se absorbe suficiente albúmina. ¿Okay? Estas son las principales causas, pero también tenemos pues otras como las de obstrucción linfática, y ya dijimos que mi sistema linfático tiene tiene la función de drenar ese líquido intercelular del espacio intersticial que hay en exceso. Entonces, todo aquello que obstruya el sistema linfático va a afectar esa función. Pueden ser causas inflamatorias, neoplásicas, postirradiación, quirúrgica. Y bueno, esto de la retención de sodio viene ligado con el sistema renina-angiotensina, ¿no? Cuando hay una ingesta excesiva de sal, la sal siempre jala agua y eso puede causar edema. ¿Por qué se puede activar el sistema renina-angiotensina? Por ejemplo, cuando mi presión baja
y mis células justaglomerulares sensan esa presión baja y dicen, ay no, nos falta volumen sanguíneo. Entonces se activa el sistema renina-angiotensina, empieza a reabsorber el agua. Entonces hay presencia de edemas. Y también procesos de inflamación aguda, crónica. Y bueno, aquí tenemos como que a grandes rasgos este cuadrito que también es bien útil porque a veces te vienen preguntas tipo insuficiencia cardíaca, ¿cuál de los mecanismos no corresponde a la insuficiencia cardíaca? Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca el mecanismo es la presión hidrostática capilar. La presión coloidosmótica no tiene nada que ver con la insuficiencia cardíaca, ¿ya? A veces ha venido preguntas donde te dicen, ¿cuál de estas no corresponde al mecanismo de la presión coloidosmótica? Y una de sus opciones es disminución de la albúmina en la insuficiencia cardíaca. La albúmina no tiene nada que ver en la insuficiencia cardíaca. Entonces, siempre acordémonos que el mecanismo es aumento de la presión hidrostática capilar. Otro mecanismo de la insuficiencia cardíaca puede ser disminución del flujo sanguíneo renal, porque mi corazón no bombea suficiente sangre, entonces mis riñones lo toman como que falta volumen sanguíneo. Entonces se activa el sistema renina-angiotensina, como ya dijimos, se retiene sodio, agua, y de esa manera aumenta la volemia, pero también puede causar edema, ¿no? Y bueno, aquí a la derecha está lo que ya explicamos, causas que hacen que la albúmina baje, y siempre que baja la albúmina, baja la presión osmótica o coloidosmótica, causando igualmente edema. Bien, estos son otros dos conceptos importantes. No he visto que los pregunten mucho, pero sí sirve para cuestiones de seminario, de sus clases prácticas que les pueden preguntar. Entonces, aquí tenemos un lecho capilar. Aquí están las arteriolas, estas chiquitas, y las vénulas, ¿no? Son como las ramitas chiquitas de las arterias y las ramitas chiquitas de las venas. Entonces, esta es la circulación normal. ¿Qué pasa en la hiperemia? La hiperemia es un proceso activo en el que existe una dilatación arteriolar, es decir, aumenta el calibre de las arteriolas, como pueden ver acá, aumenta el calibre. Y entonces, si aumenta el calibre, va a haber más espacio para que fluya mi sangre, ¿no? Entonces, aumenta el calibre y por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo. Y esto va a hacer que clínicamente eh, ese tejido se torne rojo. Y esa rojez se llama eritema. No pasa que algunas veces alguien está haciendo deporte y cuando uno hace deporte aumenta la demanda de oxígeno, entonces te pones rojito, te ruborizas, te pones rojito, ya bueno, eso clínicamente se llama eritema y es un proceso activo. ¿Cuándo ocurre? Cuando hay procesos donde aumenta la demanda de oxígeno, por ejemplo, ejercicios, inflamación. También cuando uno se hace una herida y en el proceso inflamatorio está como que todo eritematoso, todo rojo, ya eso es por un proceso activo que va a hacer que aumente el calibre, que haya vasodilatación arteriolar y que por lo tanto aumente el flujo sanguíneo. Y mira, acá tenemos en esta imagen unos vasitos de una mucosa oral. Estos vasitos están dilatados, su calibre está aumentado y también podemos ver que hay una acumulación de eritrocitos, ¿no? Eso se le llama hiperemia. En cambio, la congestión ya es un proceso pasivo y es consecuencia de la menor salida de sangre de un tejido, porque aquí lo voy a poner, hay un flujo lento en el lecho capilar. Es decir, como pueden ver acá, en las vénulas, acá, hay una congestión. Entonces, esta congestión va a hacer que se acumule sangre, porque si la sangre no avanza, se va acumulando, ¿no? Va a haber una congestión. Esto es un proceso pasivo. O sea, la sangre, el flujo sanguíneo no aumenta porque quiere, sino porque no puede avanzar debido a una congestión que hay acá, debido a un flujo lento en el lecho venoso. Y puede darse de forma localizada, de forma sistémica, y
gran ejemplo es lo que ya mencionamos, como la insuficiencia cardíaca congestiva o, bueno, una obstrucción local, ¿no? Que va a hacer que el lecho venoso esté lento por una congestión venosa y esto va a hacer, por lo tanto, que el flujo sanguíneo tenga una menor flujo de salida. Y bueno, clínicamente hay un color rojo azulado. ¿Por qué? Porque recordemos que la sangre venosa es no tiene oxígeno, ¿no? En cambio, la sangre arterial es rica en oxígeno. Entonces acá la congestión es a nivel venoso, mientras que en la hiperemia el aumento del flujo sanguíneo es a nivel arterial. Entonces clínicamente se va a ver como que medio rojo, medio azulado. Y esto ocurre, por ejemplo, en órganos como riñones, vaso, hígado. Esto es un hígado y estos son los espacios portales, todos estos, ¿no? Se deberían ver así, pero se ven así, todos congestionados. Aquí los sinusoides hepáticos están congestionados. Y esto es una de las consecuencias de la insuficiencia cardíaca congestiva. Bien, seguimos avanzando y luego ya tenemos el proceso de hemostasia. Aquí hay un pequeño error. Hemostasia. Ya. La hemostasia se va a definir como la facultad de mi organismo para mantener la sangre en los vasos sanguíneos en el momento de que ocurre una lesión. Capacidad para mantener la sangre en los vasos sanguíneos ante una lesión. Es decir, en pocas palabras, la capacidad para no desangrarnos, ¿no? Entonces, esto consta de 3 pasos. Esto es bien interesante y este concepto sí hay que fijarlo muy bien porque no solamente nos va a ayudar ahora para el examen, para la práctica, sino que es un concepto que se va a ver bastante, por ejemplo, en cirugía, en medicina 1, medicina 2. Y sobre todo es un tema bastante importante porque está dentro del proceso de curación de las heridas, ¿no? Nosotros dijimos que los primeros días en la curación de las heridas hay un proceso de inflamación, pero también de hemostasia. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una herida, lo primero que hace mi organismo es tratar de que no me desangre, ¿no? Entonces la hemostasia es uno de los procesos fisiológicos que va a ocurrir normalmente en los primeros segundos, minutos, cuando alguien se ha una herida. Luego ya está el proceso de proliferación, o sea, tejido de granulación, y al final ya el proceso de reparación, ¿no? Donde ya hay depósito de tejido conjuntivo. Entonces, la hemostasia es uno de los primeros procesos ante una lesión. ¿Para qué? Para impedir que mi sangre salga, que pierda sangre. ¿Cuál es el primer proceso? La vasoconstricción. Entonces, tras una lesión vascular, los factores neurohumorales van a inducir vasoconstricción transitoria. Sobre todo la endotelina. Ya seguro por su clase que han visto en fisiopato de disfunción endotelial, ya saben que la endotelina es un poderoso vasoconstrictor que se va a liberar en primer momento y va a inducir una vasoconstricción refleja, pero esta vasoconstricción va a durar unos 10 minutos, así, o sea, va a ser bien cortita. Entonces, luego de esto ya hay un proceso de hemostasia primaria. En la hemostasia primaria, pregunta de examen, ¿quién interviene en la hemostasia primaria? Plaquetas y factor de von Willebrand. Por favor, acuérdense de esto porque siempre viene en el examen una pregunta o de hemostasia primaria o secundaria. Plaquetas y factor de von Willebrand. ¿Qué va a pasar? Una vez que mis vasos sanguíneos tienen una vasoconstricción refleja, no es suficiente para evitar esa hemorragia. Entonces, lo que va a hacer mi organismo es que yo en el endotelio, recuerden que el endotelio es lo que está en contacto con la sangre, tengo el factor de von Willebrand que va a servir como una especie de receptor para que las plaquetas se empiecen a adherir. Uno siempre que ve una costrita, esa costrita es el cúmulo de plaquetas con fibrina, ¿no? Entonces, aquí es donde entran las plaquetas. Las plaquetas se van a adherir al factor de von Willebrand y van a liberar algunos gránulos, entre ellos tromboxano 2, que ya lo hemos mencionado en otra clase anterior. Y este tromboxano 2 va a llamar más plaquetas.
más plaquetas, va a reclutar más plaquetas, entonces se van a empezar a unir una cantidad inmensa de plaquetas y van a formar el tapón hemostático primario. Tapón hemostático. Si te preguntan, ¿quién conforma el tapón hemostático primario? Lo conforman las plaquetas unidas al factor de von Willebrand. Otra pregunta que te pueden hacer, ¿qué pasa si no hay suficiente factor von Willebrand? El proceso que se ve afectado es la adhesión plaquetaria, porque las plaquetas no tendrían a dónde unirse, ¿no? ¿Qué pasa si hay falta de plaquetas? El problema es que hay disminución de la agregación plaquetaria, ¿ok? Son dos situaciones que tienen diferentes efectos. Factor de von Willebrand está relacionado con la adhesión, con que se peguen las plaquetas. Y la falta de plaquetas va a hacer que haya una disminución de agregación plaquetaria y un tapón hemostático primario débil, con poquitas plaquetas. ¿Ya? Luego tenemos el proceso de hemostasia secundaria. No voy a hacer mucho hincapié acá porque ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero aquí los protagonistas son los factores de coagulación que también son sintetizados en el hígado. Ya como ven, el hígado tiene un montón de chama, ¿no? Sintetizar albúmina, factores de coagulación, entre otras moléculas. Entonces, aquí hay dos vías, la vía intrínseca y extrínseca, que ya lo voy a explicar a continuación, pero el producto de este factor de coagulación es la fibrina. Y lo que va a hacer la fibrina es unirse a ese tapón plaquetario primario y formar el tapón hemostático secundario. El tapón hemostático secundario no es más que las plaquetas más la fibrina. Ya la fibrina es como una red que va a fortalecer esas plaquetas. Y bueno, y obviamente una vez que ya se paró la hemorragia, que ya se formó todo lo que es el tapón plaquetario, el tapón hemostático secundario, ya llega un punto donde se tiene que limitar el proceso de coagulación, ¿no? Tienen que ponerse en marcha mecanismos contrarreguladores. Y aquí está, por ejemplo, el TPA, el activador de plasminógeno tisular, que va a inducir fibrinólisis, la trombomodulina, que va a bloquear la cascada de coagulación, para que de esa manera este tapón ya no se le sigan adheriendo plaquetas, ¿no? Y finalmente ya se va a la reabsorción del coágulo, que ya es un proceso que vamos a ver más abajito. ¿Ok? Entonces, así como se activa toda esta cascada de coagulación, es importante que hayan factores como el activador de plasminógeno tisular, que es este. Lo voy a escribir aquí. Activador de plasminógeno tisular. Plasminógeno tisular. Es importante que se activen mecanismos contrarreguladores para que esta respuesta procoagulante no se expanda. Y bueno, ¿qué pasa cuando la hemostasia se afecta? Pueden pasar dos situaciones. O hay pocas plaquetas o hay pocos factores de coagulación, lo que provocaría un trastorno hemorrágico, ¿no? Por falta de. En cambio, cuando hay una activación desmedida de este proceso procoagulante, hay trastornos trombóticos, ¿ok? Cada uno, son dos cosas contrarias. Uno por ausencia de y otro por exceso. Entonces, aquí está la cascada de coagulación, que acá algunas veces hacen algunas preguntitas, pero miren, acá es importante saber primero que la cascada de coagulación hay dos vías, intrínseca y extrínseca. Entonces, en la intrínseca es cuando mi sangre va a entrar en contacto con una superficie extraña, diferente al endotelio vascular. En cambio, en la extrínseca es cuando la sangre entra en contacto con tejidos lesionados, ¿no? O sea, con algo propio. Entonces, esto no tiene mucha relevancia, pero igual se los menciono como un datito extra. Entonces, mi vía extrínseca va a iniciar con la activación del factor 12. El factor 12 se activa, la A significa activado. Se activa y el factor 12 a su vez va a activar al factor 11. El factor 11, a su vez ya activado, va a activar al factor 9. Factor 9. Y acá se le va a unir el cofactor
el cofactor 8. Entonces, la unión del cofactor 8 con el factor 9 activado va a formar el factor 10, donde inicia la vía común. Este es el complejo 10. Entonces, voy a quedarme hasta acá y voy a pasar a la vía extrínseca porque la vía común lo voy a explicar al final. Entonces, como ven, en la vía intrínseca, los factores que intervienen son el 12, que activa el 11, que activa el 9. El 9 a su vez se va a unir al cofactor 8 y finalmente se produce el factor 10 que va a dar inicio a la vía común. En la vía extrínseca es mucho más corta, ¿no? Se activa el factor tisular que se va a unir al factor 7. Y el factor tisular más el factor 7 da a su vez el factor 10, ¿ya? Una vez que se forma el factor 10, empieza la vía común. Y en la vía común, pues este factor 10 se va a activar y se va a unir al cofactor 5. Todo lo de verdecito claro es cofactor. El cofactor 5 más el factor 10 va a formar un complejo. Se me movió. Ahí. Ya. Este complejo se le llama complejo protrombinasa. Protrombinasa. ¿Por qué se le llama complejo protrombinasa? Porque va a actuar sobre la trombina, protrombina, y la va a convertir en trombina. ¿Ok? Si te preguntan, ¿quién es el encargado de catalizar la protrombina en trombina? El factor 10 unido al cofactor 5. Complejo protrombinasa, que es la suma de cofactor 5 más el factor 10 activa. Aquí lo voy a señalar para que lo tengan presente. Entonces, una vez que se forma la trombina a su vez va a permitir la formación de la fibrina a partir del fibrinógeno. Es decir, va a catalizar la conversión del fibrinógeno en fibrina. Y como dijimos en la diapo anterior, la fibrina es el resultado final de la cascada de coagulación. Todo esta activación del factor 2, el factor tisular, etcétera, va a llevar al mismo objetivo la formación de fibrina. ¿Por qué? Porque la fibrina le va a dar más consistencia al tapón hemostático primario que está formado por plaquetas. Las plaquetas por sí solas no se pueden sostener mucho tiempo, necesitan de fibrina. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber? Esto también se llama o factor 1, fibrinógeno o factor 1. ¿Por qué es importante saber esta cascada por orden? Porque han habido veces donde, por ejemplo, han preguntado si se bloquea el factor 9, ¿qué vía se ve afectada? La vía intrínseca. O, por ejemplo, han preguntado, si hay deficiencia de factor tisular, ¿qué vía se ve afectada? Vía extrínseca. Si hay déficit de cofactor 5, ¿qué vía se ve afectada? La vía común. Si el complejo protrombinasa no se forma, causaría déficit de trombina. O incluso te preguntan, si la trombina es disfuncional, causaría deficiencia de fibrina, ¿no? O sea, es bueno saber qué activa, qué cosa, qué lleva lo otro, para que de esa manera sepamos que si hay deficiencia de uno de estos, cuál es el efecto a nivel de la vía intrínseca, a nivel de la vía extrínseca o a nivel de la vía común. ¿Ok? Esto es más que todo memoria, ¿no? O sea, la forma, al menos en cómo yo me lo aprendí, fue dibujando y explicándomelo a mí mismo. Porque la verdad que esto es, como digo, pura memoria. Bien, siguiendo, están los trastornos hemorrágicos. En los trastornos hemorrágicos, pues, estos se van a deber o a defectos de hemostasia primaria o a defectos de hemostasia secundaria. Recordemos que la hemostasia primaria, el problema son las plaquetas o el factor de von Willebrand, ¿no? Dijimos que si hay pocas plaquetas, disminuye la agregación plaquetaria.
plaquetaria. En cambio, dijimos que si hay poco factor de von Willebrand, disminuye la adhesión, el pegamento para las plaquetas. ¿Ok? Entonces, sea cual sea el problema, esto va a llevar a que no hay un correcto tapón plaquetario primaria ante una lesión vascular mínima. Y esto va a causar sangrado en las mucosas. Cuando yo hablo de sangrado en las mucosas, puede ser mucosas de piel, en piel, como se ve en la imagen. Todos estos son sangrados en mucosas en piel. También puede provocar sangrado en mucosa de nariz, lo que se le llama clínicamente como epistaxis. También puede haber hemorragia digestiva de la mucosa digestiva, incluso puede haber una complicación bien grave que ya es hemorragia intracerebral, ¿no? Pero normalmente esta es el sangrado a nivel de las mucosas de piel, a nivel de mucosas de la nariz, de la mucosa gastrointestinal. Entonces, lo que te van a preguntar más que todo es sobre estas manifestaciones clínicas, ¿no? En la mucosa en piel, cuando hay déficit de plaquetas o de factor de von Willebrand, va a haber petequias, que son estas chiquititas, 1 a 2 milímetros. Las púrpuras, que tienen una medida mayor a 3 milímetros, pero menor a 1 centímetro. Y las equimosis de 1 a 2 centímetros para arriba. La equimosis es lo que conocemos coloquialmente como moretón, ¿no? Pero clínicamente se llama equimosis. Una enfermedad clásica donde hay alteración en la hemostasia primaria es púrpura trombocitopenia idiopática. Es una enfermedad en la cual mi sistema inmune va a destruir por error a las plaquetas porque las reconoce como cuerpos extraños. Entonces empieza a destruirlas y hay déficit de plaquetas. También pueden haber otras enfermedades donde hay déficit de factor von Willebrand. ¿Qué pasa cuando esta enfermedad de la PTI que dije, púrpura trombocitopenia idiopática, hace que hay un recuento tan bajo de plaquetas? Ahí sí ya puede causar hemorragias severas como la intracerebral, ¿no? Pero normalmente empieza a manifestarse por personas que tienen petequias, equimosis, púrpuras, ¿ok? Luego, en la alteración de la hemostasia secundaria, la patología representativa es la hemofilia A. Hay la hemofilia A y la hemofilia B. Aquí los defectos son en los factores de coagulación, ¿no? Dijimos que en la hemostasia secundaria hay vía intrínseca, extrínseca, y está determinado los factores de coagulación que van a imposibilitar la formación de fibrina suficiente. Entonces, por ejemplo, en la hemofilia A hay disminución del factor 8, que es de la vía intrínseca, y en la B hay disminución del factor 9, que también es de la vía intrínseca. Clínicamente, y esto sí lo han preguntado varias veces, hay hemorragias en partes blandas, por ejemplo, en zonas de abdomen o en zonas, pueden ser de piernas, de brazos, o hay la famosa hemartrosis, que es la hemorragia intraarticular. Ya, a veces preguntan, la hemartrosis es un signo clínico de déficit de factores de coagulación. Esa sería la respuesta. Y la enfermedad representativa, que es una enfermedad congénita con factores genéticos involucrados, es la hemofilia. Hemofilia A o hemofilia B. Eso también a veces preguntan los doctores en las clases. Ya. Luego ya tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Hemos visto los trastornos hemorrágicos, ahora vamos a ver los trastornos trombóticos. La trombosis es un proceso en el cual se forma un coágulo en un vaso sanguíneo, sea en una arteria, sea en una vena, que se adhiere al endotelio. Recordemos que el endotelio es lo que está en contacto con el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces el endotelio va a ser el principal blanco del daño. Este coágulo se va a adherir al endotelio y va a impedir un correcto flujo sanguíneo. Digamos que esta es la luz vascular, esto de acá es el endotelio y el trombo se va a adherir acá.
Entonces este trombo va a ocluir parte de la luz vascular y va a hacer pues que haya menos flujo sanguíneo. Esto, por ejemplo, es un proceso muy conocido en lo que es la aterosclerosis, que seguro ya lo van a ver en su clase de física. Entonces, aquí está la famosa triada de Virchow, que también es pregunta de examen, pregunta de ENAM, de un montón de exámenes. Esta sí es clásica y fija. Aquí va a haber tres procesos, una triada: lesión endotelial, éstasis o flujo sanguíneo anómalo y un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, cuando yo hablo de lesión endotelial, la verdad que es un término bastante amplio porque hay muchos factores que van a determinar la lesión endotelial, ¿no? Como, por ejemplo, un colesterol alto, una presión alta, consumo de tabaco, etcétera. Entonces, la disfunción endotelial puede condicionar un estado en el cual haya aumento de actividad procoagulante, proinflamatoria, etcétera. Ya ven que el endotelio tiene tanta importancia que si es que se daña, se desequilibra todo. Va a haber más oxidación, más inflamación, y va a favorecer el proceso de aterosclerosis, que es la acumulación de colesterol en mi pared vascular. El segundo componente es un flujo sanguíneo anómalo. Acá hay dos conceptos, ¿ya? Éstasis y turbulencia. Eh, en la turbulencia, en el flujo sanguíneo anómalo, se rompe con el flujo laminar. El flujo laminar es el flujo que tenemos normalmente en nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Un flujo ordenado, direccionado, pero en la turbulencia se rompe con ese flujo laminar y entonces la turbulencia va a provocar un estado de trombosis en la circulación arterial y un proceso de éstasis en la circulación venosa, ¿ya? Esto sí es importante que lo sepan porque a veces no hay que confundir estos conceptos, no es lo mismo éstasis que turbulencia. O sea, cuando yo voy a hablar de flujo anómalo a nivel de la circulación venosa, hablo de la éstasis, ¿no? Dijimos que la éstasis es ese proceso congestivo donde el flujo sanguíneo se congestiona en el lecho venoso y no avanza. ¿En qué procesos puede haber? En la fibrilación auricular, en el reposo en la cama. Una persona postrada tiende a padecer de insuficiencia venosa profunda, es decir, un proceso de éstasis venosa donde se tienden a formar coágulos a nivel de la vena. ¿Ya? En cambio, en la turbulencia, yo ya estoy hablando de un flujo anómalo a nivel arterial. ¿Por qué puede ser? Por el estrechamiento de una arteria, por ejemplo, por una placa aterosclerótica que le estamos viendo. Éstasis para vena y turbulencia para circulación arterial. Y finalmente tenemos el estado de hipercoagulabilidad, que es la tendencia a formar trombos. Puede ser por factores hereditarios o factores adquiridos. Así como puede haber un déficit de algún factor de coagulación, puede haber un exceso de un factor de coagulación que haga que esté en un estado de hipercoagulabilidad. Por ejemplo, el factor 5 de Leydig es una enfermedad heredada donde hay un exceso de este factor y que va a provocar un estado de hipercoagulabilidad, de tendencia a formar trombos. Por otro lado, también tenemos causas adquiridas. Todo paciente con cáncer tiende a formar trombos. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Todo paciente oncológico tiende a formar trombos, coágulos, por eso hay que valorar si es que realmente necesita anticoagulantes. Y bueno, acá a la derecha tenemos los tipos de trombos. El trombo rojo, acordémonos, origen venoso; el trombo blanco, origen arterial, ¿no? Y como pueden ver, los trombos están conformados por elementos de la sangre: eritrocitos, linfocitos, plaquetas, fibrina,
Y estas líneas, las líneas blanquitas, son las famosas líneas de Sand, que son líneas formadas por fibrina. Estas blanquitas, ahí le voy a poner otro color. Líneas de Sand, formadas por fibrina. Ya. Ya continuando, aquí es lo que mencioné más arriba, ¿no? Una vez que se forma un trombo, este puede evolucionar de manera positiva o negativa. Entonces, en las siguientes semanas, el trombo puede pasar por cualquiera de estos procesos. Primero tenemos la propagación del trombo. La propagación del trombo quiere decir que al trombo se le suma, se le acumula más plaquetas y más fibrina. Más fibrina. Es decir, sigue creciendo. Y esto es peligroso, ¿no? Porque mientras más crece el trombo, como ven acá, más ocluye la luz vascular. ¿Okay? Esta es una posibilidad, propagación de trombo. Segundo, embolismo, tromboembolismo. El tromboembolismo quiere decir que un pedacito de trombo se desprende y migra a otro lugar. Se desprende y migra a otro lugar. Por eso, por ejemplo, todo paciente que tiene insuficiencia venosa profunda en los miembros inferiores, por ejemplo, en los pacientes postrados, los pacientes que tienen varices, que tienden a formar trombos en las venas, siempre deben estar anticoagulados. ¿Por qué? Porque uno de esos trombos venosos puede desprenderse y viajar y causar el famoso tromboembolismo pulmonar, que es la migración de un trombo ya hecho émbolo. El trombo una vez que se desprende se llama émbolo. Ya, ese émbolo viaja y se va a depositar a nivel pulmonar y puede causar una muerte súbita. O sea, así de peligroso es el proceso de tromboembolismo, es mortal. Bueno, luego tenemos la disolución, que es el resultado de la fibrinólisis, ¿no? Resolución, fibrinólisis, en donde el trombo puede contraerse rápido y desaparecer. Fibrinólisis. Aquí los mecanismos contrarreguladores que vimos más arriba sí funcionan. Luego tenemos organización y recanalización. Ya, aquí significa que los trombos más antiguos se van a organizar por el crecimiento de células ahí del endotelio, células del músculo liso, y van a formar estos canales capilares. Ya, la recanalización es básicamente convertir un trombo en parte de la vasculatura. Es decir, que un pedazo de trombo, como ves acá, se queda incorporado en la pared del vaso. O sea, los trombos antiguos se organizan de tal manera que van a quedarse incorporados en la pared del vaso. Y sí va a ser en cierto grado negativo porque como ves, el pasaje del flujo sanguíneo se va a ver un poco disminuido, ¿no? Por este aumento aquí de pared vascular. Ya. Luego, ya casi terminando, tenemos lo que es la embolia. Ya dijimos que una de los tipos de evolución de un émbolo es el tromboembolismo, ¿no? Un pedazo de trombo se desprende y viaja hacia otros lugares de la vasculatura. Masa intravascular desprendida y transportada por la sangre desde su punto de origen a un lugar distinto. Hay diferentes tipos de tromboembolismo, pero el principal y uno de los más mortales es el trombo pulmonar. Ese es el que te mencioné cuando el trombo se origina en las venas, sobre todo en los miembros inferiores. ¿Por qué? Por éstasis. Acordémonos que eh, el trastorno a nivel venoso es éstasis y a nivel arterial es turbulencia. ¿Ya? Entonces, aquí el trombo se origina a nivel de lo que son los miembros inferiores y se transportan de las venas hacia el lado derecho del corazón y son eyectados hacia la arteria pulmonar. A ver, aquí recapitulemos lo que mencioné hace un rato, ¿no? El sistema venoso
lleva la sangre desoxigenada al corazón y llega al corazón derecho. Específicamente llega a la aurícula derecha, ¿no? A la aurícula derecha. Entonces, esta sangre de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo izquierdo y esta sangre de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y del ventrículo derecho se va a llevar la sangre hacia el pulmón. ¿Por qué? Porque en el pulmón se va a oxigenar. Recordemos que la sangre que llega al corazón derecho es desoxigenada y necesita oxigenarse. Entonces va a ir al pulmón para oxigenarse y en ese recorrido, imagínate si acá se está llevando un trombo, en ese recorrido el trombo puede obstruir una de las arterias pulmonares y causar el tromboembolismo pulmonar. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una imagen en la cual en la bifurcación de la arteria pulmonar hay presencia de este trombo, ¿no? Es este oscurito. Bueno, luego tenemos la tromboembolia sistémica. Aquí el trombo es de tipo arterial, mientras que en el de acá era de tipo venoso. El tromboembolismo sistémico es por un trombo arterial que se puede originar dentro del corazón. ¿Ok? Y esto es vía circulación izquierda. Nuevamente, tengo mi corazón y de la aurícula izquierda pasa la sangre al ventrículo izquierdo y de aquí pasa por la aorta, ¿no? A la circulación sistémica. Circulación sistémica, es decir, hacia el resto del organismo. Entonces, aquí el émbolo, perdón, va a llegar a zonas como miembros inferiores, mientras que acá va a llegar al pulmón. Todo esto lo podemos entender por anatomía, ¿no? Si es de origen arterial, entonces va a pasar la aorta y se puede depositar en cualquier lado del organismo, ¿no? Pero sobre todo va a depositarse en miembros inferiores, en el encéfalo. Y bueno, la embolia grasa y medular, su origen es por fractura de huesos largos, quemaduras, traumatismos, traumatismos de partes blandas. Todo esto, cualquiera de estos procesos, en el caso de fractura de hueso, va a hacer que se libere médula ósea, ¿no? Médula ósea es lo que está dentro de los huesos. Y traumatismos de partes blandas va a hacer que se elimine fragmentos de tejido celular subcutáneo, o sea, de grasita. Entonces, esto va a viajar vía sinusoides y venas medulares hacia la circulación sistémica, es decir, hacia la circulación de todo el organismo. Entonces, este tipo de fragmentitos, ya sea de médula ósea o de grasita, va a entrar al espacio vascular y puede afectar lo que son los pulmones o el encéfalo. Por ejemplo, este es un émbolo de tejido celular subcutáneo. Mira, esas son las celulitas de grasita. Y bueno, luego tenemos la embolia gaseosa, cuyo factor de riesgo principal es el buceo, ¿ya? Siempre viene una pregunta de una persona que realiza buceo y que asciende hacia la superficie de manera rápida y que empieza a tener signos de embolia. Y esto es porque ha sufrido una embolia gaseosa. Nosotros normalmente tenemos en nuestros vasitos sanguíneos burbujitas de gas chiquitas, burbujitas de nitrógeno sobre todo, pero cuando estas burbujitas se juntan van a formar una burbujota, ¿no? Y esta burbuja grande puede obstruir el flujo vascular. Va a llegar vía circulación venosa, ya sabemos, ventrículo derecho y el ventrículo derecho se va hacia el pulmón. Entonces, sus principales zonas afectadas pueden ser miembros superiores, inferiores, etc. Su factor de riesgo principal es la práctica de buceo. ¿Por qué? Porque la persona que se somete a presiones negativas debajo del mar y de pronto asciende hacia la superficie, hacia un estado de presión positiva, va a hacer que se formen un montón de burbujitas en el espacio intravascular que se van a unir y van a formar este émbolo gaseoso.
Y finalmente la embolia de líquido amniótico, que es una causa, es como la quinta causa de mortalidad materna. ¿Qué pasa? Que puede haber un desgarro de membranas placentarias o rotura de venas uterinas. Cualquiera de estas causas va a hacer que un poquito de líquido amniótico se introduzca a la circulación materna. Entonces, vía circulación derecha va a llegar, ya sabemos, hacia el pulmón o hacia el encéfalo y puede causar esta embolia de líquido amniótico. Se puede introducir líquido amniótico o tejido fetal, ¿ok? Si la mamá sufre de desgarro de membrana placentaria, rotura de venas uterinas, se va a filtrar un émbolo de tejido fetal o de líquido amniótico a la circulación materna, causándole este cuadro de embolismo. Y finalmente, lo que refiere al proceso de infarto y shock, ¿ya? Yo cuando hablo de infarto, recordemos que hablo de una necrosis isquémica, ¿no? O sea, de una necrosis coagulativa, que es un concepto que vimos en la primera clase de patología. ¿Por qué? Porque se ocluye un, un vasito arterial o un vasito venoso y no permite el libre paso del flujo sanguíneo. Si no hay flujo sanguíneo, no hay oxígeno, ¿no? Entonces esto causa muerte tisular, muerte celular. Puede haber infartos dependiendo de si la oclusión es venosa o si la oclusión es arterial. Cuando la oclusión es venosa, hablamos de los infartos rojos. ¿Por qué se ve así? Porque recordemos que la sangre venosa es desoxigenada, ¿no? Tiene una coloración un poco más azulada, más guinda. Entonces va a ser en tejidos laxos. Tejidos laxos se refiere, por ejemplo, al pulmón. Pulmón es un órgano típico de infarto de origen venoso. Tejidos de doble circulación, es decir, que más de un vaso sanguíneo va a irrigar ese tejido. Y que son tejidos que previamente han sido congestionados. Por ejemplo, en una complicación como insuficiencia cardíaca congestiva, donde dijimos que hay éstasis de origen venoso. Hay congestión venosa. Ahora, por otro lado, tenemos los infartos blancos. Se ve pues más claro porque es sangre oxigenada, ¿no? Es menos oscura. Aquí el origen es oclusión arterial y son tejidos de gran densidad como el corazón, el vaso, el riñón. Y la circulación es de tipo terminal, es decir, solo un vaso sanguíneo va a irrigar ese órgano. Ahora, es importante saber bien estas características porque a veces te preguntan, son características de los infartos rojos, excepto, y ahí tienes que saber que es de origen venoso, que es de color rojo, que es en tejidos laxos, que es en tejidos de doble circulación, etc. Igualmente las características de los infartos blancos. Y ya para terminar, está el estado de shock. Cuando yo hablo de shock, es un estado de gasto cardíaco disminuido que altera la perfusión tisular. Perfusión tisular, provocando hipoxia, ¿no? Falta de oxígeno en los tejidos. Ahora, el shock, como lo sabemos, ya lo hemos visto en varios cursos, puede ser de causa cardiogénica, séptica, etcétera, etcétera, hemorrágico, hipovolémico, por ejemplo. Entonces, aquí lo que nos importa es ver más que todo el proceso, las fases del shock, ¿no? Todo proceso donde empieza a disminuir algo, en este caso el gasto cardíaco, va a llevar mecanismos de compensación. ¿Para qué? Para tratar de contrarrestar esa falta de. Pero llega un punto donde si, digamos, ese factor nocivo sigue presente, si no se corrige la causa del shock, pues ya se pasa a una fase donde ya los mecanismos de compensación no son suficientes. Entonces, primero empecemos por la fase de compensación. Aquí el volumen
se va a dirigir a irrigar al pulmón y cerebro. O sea, va a haber una disminución en el aporte de los demás tejidos. El aporte sanguíneo se va a concentrar en irrigar bien al pulmón y cerebro. Hay una respuesta adrenérgica. Recordemos, esto ya lo han visto en fisiopato, que cuando mi gasto cardíaco baja, mi presión arterial baja. Mi presión arterial baja, mis vasoreceptores, que son los sensores naturales de presión arterial, se van a activar y van a decir, ay no, necesitamos activar nuestros mecanismos de compensación para que la presión arterial no siga bajando. Y uno de esos mecanismos es la respuesta adrenérgica, que es la liberación de noradrenalina, de adrenalina, gracias al sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, esta adrenalina, esta noradrenalina va a hacer que empiecen a haber estos efectos como taquicardia, vasoconstricción, retención de sodio y agua para aumentar el volumen circulatorio y preservar la presión arterial. Esto es una fase compensatoria, ¿ya? Pero luego ya nos vamos a enfrentar a una fase, reversible. ¿Qué va a pasar acá? Si no se corrigen las causas que están provocando el shock, sea la hemorragia, sea una infección, sea un taponamiento cardíaco, lo que fuere, va a pasar una fase progresiva en la que ya va a haber una hipoxia tisular generalizada. ¿Te acuerdas que decía que en la anterior fase los tejidos que todavía tenían una correcta irrigación eran el cerebro, el pulmón? Bueno, en la fase reversible ya hay una hipoxia tisular, una disminución de la oxigenación de todos los tejidos del cuerpo. ¿Ok? Entonces, la respiración que normalmente tenemos es una respiración aeróbica. ¿Qué quiere decir? Que depende de oxígeno. Va a ser cambiada por una respiración anaeróbica. ¿Qué quiere decir? Una respiración en ausencia de oxígeno. Y esta respiración anaeróbica no va a producir ATP, no. Lo que va a producir es ácido láctico. El ácido láctico, como su nombre lo dice, causa acidosis, baja el pH. Entonces, va a provocar acidosis metabólica. Esa es la razón por la cual se da acidosis metabólica. ¿Qué hace el shock? Baja perfusión. No hay perfusión, no hay oxígeno. Mi respiración dependiente de oxígeno, respiración aeróbica, va a tener que cambiarse a una respiración anaeróbica independiente de oxígeno y va a producir ácido láctico, lo cual va a producir acidemia, acidosis metabólica. Entonces, esto es en la fase reversible, ¿no? Pero ya cuando la lesión celular se ha generalizado, ya pasamos a una fase irreversible donde hay una salida de enzimas lisosómicas. ¿Qué hacen las enzimas lisosómicas? Son las enzimas destructoras, ¿no? Empieza a haber muerte celular, necrosis, y va a haber un estado de coagulación intravascular diseminada. Ya, la coagulación intravascular diseminada, en un primer momento, se forman coágulos anormales. Un montón de coágulos se empiezan a formar y esto va a hacer que se agoten los factores de coagulación. Factores de coagulación. O sea, se empiezan a formar un montón de coágulos y se agotan los factores de coagulación. ¿Y esto qué va a llevar en un segundo momento? A una hemorragia, ¿no? Si yo no tengo factores de coagulación, mi sangre me desangro, pues, ¿no? La hemostasia secundaria no funciona, me desangro. Entonces, puede causar hemorragia grave. Por ejemplo, aquí vemos este tipo de lesiones en una coagulación intravascular diseminada porque se agotan los factores de coagulación, y también a nivel renal, por ejemplo, podemos tener necrosis tubular aguda, que va a llevar a una insuficiencia renal aguda. A nivel de los pulmones podemos tener daño alveolar. Como ves, la afectación de
en el shock es sistémico, ¿no? Y justamente esa es una de las características del shock. El shock es un estado de hipoxia tisular en el cual va a haber falla multiorgánica, va a haber insuficiencia renal aguda, va a haber coagulación intravascular diseminada, va a haber daño a nivel de los alvéolos, de los pulmones, también puede haber falla cardíaca, ¿no? Si no se corrige, pues lamentablemente va a haber falla multiorgánica y la persona fallece. Entonces el shock, una de sus características, que lo voy a poner, falla multiorgánica. Porque si no hay oxígeno, todos los órganos se ven afectados. Y listo. Eso es todo. A ver, un ratito voy a parar la grabación. A ver acá.